Este es el mapa que hicimos Laura y yo. Entonces voy a socializárselos a Estefanía y a Lisette para que se den una idea de cómo va el mapa y pues a la hora de que lo vayamos a exponer pues todos sepamos bien. El tema del mapa es lectura como práctica social. Entonces aquí con el puntero ustedes se van a dar cuenta por dónde inicia y ya cada flecha qué es lo que significa. Entonces la lectura inicia del texto aclarándonos que la lectura es un acto anárquico. Entonces, anarquía es cuando uno mismo se rige bajo sus propios principios, bajo sus propias leyes, sin importarle nada de dictámenes de gobiernos o leyes. Uno mismo es el que hace sus leyes. Entonces la lectura es un acto anárquico. ¿Por qué? Porque reivindica la libertad del lector. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de nosotros es libre de interpretar la lectura a conveniencia. Precisamente lo dice ahí. Usted lee el texto y lo interpreta como quiera. Pero también en esa reivindicación de la libertad del lector entra a cuestionar los estándares que hoy en día se utilizan para la lectura, lecturas tradicionales, lecturas basadas en autoritarismo. Entonces ahí se remitía precisamente a las lecturas que venían hablando sobre temas religiosos o sobre lecturas que no eran del gusto de los estudiantes. Y por eso es que aquí más adelante, si ustedes ven, hay otro que se llama precisamente lectura por gusto. Cuando abrimos aquí, entonces es cuando nosotros le decimos a los estudiantes, como profesores o futuros docentes, o como estudiantes, qué es lo que nos gusta leer. Y en base a lo que nos gusta leer, entonces es que deberíamos desarrollar una lectura agradable, no como la lectura que tenemos en la escuela. ¿Por qué? La lectura en la escuela es obligada, es reglamentada porque los profesores siempre nos ponen algunos estándares y la lectura en la escuela siempre tiene un porqué y un para qué. No es algo libre, no es algo que nos nazca a nosotros. Siempre tiene que un objetivo, pero no es un objetivo que nos agrada a nosotros, es un objetivo con el cual nos toca lidiar. Y ahí vienen las consecuencias, como se muestra acá. ¿Cuáles son las consecuencias? Que pues nosotros tenemos una pérdida en la práctica de la lectura. Y eso se debe a que, bueno, a que pues ya no nos interesa leer y como no nos interesa leer, pues nosotros queremos la manera más fácil de interactuar con la información. ¿Y cómo es? Por los medios de comunicación. Esa es la mayor fuente de consulta de todas las personas, lo que dice las noticias, lo que dice el Facebook, el Instagram, el Twitter, que es una red social que informa. Pero entonces esa práctica lectora nosotros la hemos ido perdiendo. Y esa es la mayor parte de fuente de consulta de nosotros. No ir a los libros, sino a las redes sociales o a los medios de comunicación. Porque no hablemos mentiras. Es mucho más fácil ver y escuchar que por nuestra misma cuenta ponernos a leer. Pero entonces aquí la lectura también nos hablaba de algunos métodos o algunas maneras en las que podríamos nosotros utilizar para leer. Entonces aquí se habla de algo que es un método gráfico textual. ¿Qué es eso? Que cuando nosotros estemos leyendo utilicemos dibujitos, rayitas, algún gráfico que nos señale algo en la lectura, pero eso tiene que tener un uso coherente, eso no es rayar por rayar, sino que esas marcas indiquen un objetivo en la lectura. Queremos resaltar un punto importante, queremos, cierto tema nos generó duda, queremos saber qué significa esta palabra o queremos saber que esta es una idea importante para recordarla después. Y para eso podemos utilizar marcas o signos de diferentes maneras. Ya todo depende de la creatividad de nosotros, ¿cierto? Este punto de otra edad vamos a dejarlo para lo último, porque en, es como la práctica docente en donde nosotros podríamos aplicarlo, pero ya vamos un poquito para allí. Vamos a hablar también de la puntuación. La puntuación en un texto es fundamental y en una lectura. ¿Por qué? Porque la puntuación puede ayudarnos a nosotros a tener una
un entendimiento del texto de una u otra manera. Por ejemplo, allí en el texto se mencionaba precisamente, hablaba de la Biblia, de cómo la división por capítulos y versículos generó en algunas personas incomodidad porque decían que perdía su hilo argumental inicial. Por tal razón estaba condicionando el entendimiento de la palabra de Dios, y que aparte de eso ayudaba a surgir bastantes iglesias porque se podría interpretar a la manera que cada uno quisiera. Entonces, por poner un ejemplo de la puntuación, cómo puede jugar a favor o en contra del individuo, porque tengamos presente que aquí estamos hablando desde la subjetividad de cada uno de nosotros. También hablaba que la lectura es un dispositivo de control. ¿Y por qué? Si ustedes se notan, los libros tienen unas solapas, que es como una hojita, además una orejita que sobresale, que es con el que a veces nosotros guardamos o separamos la página en la que vamos. Pero esas solapas, muchas de ellas tienen ideas o sugerencias de lecturas. ¿Eso qué hace? Pues según la lectora o según la escritora, eso condiciona nuestra manera de leer el libro. Como que el escritor nos está diciendo, usted tiene que ir por este lado y no por donde usted quiera, sino que más bien nos están condicionando la lectura. Esa es una manera de entenderlo. Entonces, esa solapa del libro, como lo menciona acá, debe aportar y no restar, porque una solapa bien utilizada puede ayudarnos o por el contrario puede hacernos que nosotros perdamos el interés total en la lectura. Porque muchas veces cuando nosotros compramos un libro y lo vemos, lo primero de las cosas que hojeamos es la solapa. Porque en la solapa a veces viene la biografía del autor o viene un resumen del libro. Si esa solapa no es bien utilizada, eso puede, como les digo, ayudarnos o a o restarle importancia a lo que estamos leyendo. También el libro hablaba de fenomenología. Si nos vamos a lo que son los estándares filosóficos, porque eso viene de allí, la fenomenología. Entonces la fenomenología es el análisis de los fenómenos. ¿Y a qué nos remitimos? Antes, en las culturas antiguas, si llovía era porque Dios estaba bravo. Si hacía un incendio era porque bueno, los dioses, porque eso se remite más es a la cultura griega, y ustedes saben que los griegos eran politeístas. Por tal motivo creían en muchos dioses y todo era culpa de los dioses por obra y gracia de ellos. La fenomenología entró a investigar por qué llueve, porque hace calor, porque el agua moja. pero, pero en realidad eso es lo que hizo la fenomenología. Entonces aquí, en este texto, lo que nos da a entender es que nosotros nos desliguemos de la fenomenología y que la lectura sea algo por intuición, algo que nos guste a nosotros, que no le tengamos que tener una razón lógica del por qué la persona escribió esto y qué fue lo que lo inspiró. No, disfrutemos de la lectura, sintamos la lectura. Uno de los escritores precisamente, o bueno, una de las personas que cita a la escritora, venía hablando que cuando él se puso a leer a Martín Lutero, que es uno de las personas que se propuso eh, para la época del oscurantismo difundir la Biblia, que después lo hicieron retractar. Bueno, hay muchas cosas ahí envueltas. Dice que cuando él se puso a leer la Biblia la leyó con cuerpo, o sea, se introdujo de tal manera que disfrutó la lectura. A lo que queremos llegar cuando estemos en la exposición es precisamente eso, cómo nosotros debemos disfrutar la lectura totalmente. Y es muy importante porque de esa manera entonces vamos a disfrutar todo tipo de lecturas, como lo son las grandes obras, porque las grandes obras están fuera de los estándares que dice usted tiene que leer de esta manera o yo quiero que usted entienda esto de mi libro. No, las grandes obras nos ayudan a tener un pensamiento independiente, a desarrollar subjetividad y a generar la individualidad del ser. Eso es lo que nos ayuda.
Y ustedes se dan cuenta, niñas, que hay flechas que unen una cosa con la otra. Entonces vamos con la primera flecha. Entonces la lectura es un acto anárquico y lo relacionamos entonces con la lectura por gusto. O sea, si uno va a leer e interpretar a la manera que uno le gusta, pues lea lo que uno quiere. No, uno no tiene que estar supeditado a leer lo que le impongan a uno. La lectura en la escuela hizo que nosotros le perdiéramos el interés y la consecuencia es que nosotros perdimos ese interés por leer y ya no nos gustaba leer. Pero también nos muestra que la lectura es un dispositivo de control y si ustedes recuerdan la lectura en la escuela, eso era lo que nos hacían, nos decían un por qué y un para qué y no nos permitían pensar ni leer lo que nosotros quisiéramos. Y por último, que esta está relacionada a las grandes obras, están relacionadas con, les decía, como es un pensamiento, es una lectura que está fuera de cualquier estándar, entonces nos permiten desarrollar una lectura anárquica, lo que nosotros queramos leer, y también nos ayuda a generar una lectura por gusto. Eso es lo que podemos decir en resumidas cuentas de la lectura como práctica social. Y por último, lo que les mencionaba de la otredad. ¿Qué es la otredad? Es, se me fue para donde no era, identificarme como individuo. Si ustedes buscan en otredad en internet, es precisamente cómo yo me identifico como un ser individual y aparte de los demás, o como un grupo, que hay otros aparte de mí. Pero eso no quiere decir que entonces esos otros son menos que yo. No, simplemente yo me desligo de los estándares o de un grupo y me identifico. Entonces esa otredad en la lectura social nos ayuda a qué? A generar mis propios gustos, a respetar al otro como individuo, que lo que a mí me guste no necesariamente le tiene que gustar al otro, y eso me va a ayudar en mi práctica docente a que como yo como profesor, claro, van a haber libros que lo va a tener que hacer leer a mi estudiante, pero también como a mi estudiante por medio de sus gustos literarios lo puedo ayudar a formarse. Y también a generar estrategias armónicas a mi ser. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lea porque me gusta y que yo leo y lo que yo leo es lo que me agrada. Bueno, lo que hemos estado hablando en general. Y también desarrollar esas mismas estrategias para los demás. Entonces, niñas, esto es a Estefanía y a Lisette. Les comentamos el trabajo que hicimos junto con Laura. Nos dedicamos a la tarea de leer. Eh, Esto, como les digo, esta página no se puede descargar, toca enviar el enlace. Ya me imagino que para que cuando ustedes lo vean, ya lo tendremos que haber enviado el enlace a la profesora. Cualquier duda, inquietud, niñas, nos pueden preguntar a Laura y a mí. Chao.